Descubrí por accidente que mi cuñada engañaba a mi hermano y la desenmascaré en plena fiesta frente a toda la familia. Tengo 27 años y soy mujer. Tengo un hermano mayor de 33 años que está casado con su esposa, de 35. Ellos llevan juntos alrededor de 12 años y se casaron apenas el año pasado. Su historia fue la típica relación entre compañeros de trabajo que con el tiempo terminó convirtiéndose en algo más. Durante años trabajaron en la misma empresa, hasta que mi hermano consiguió recientemente un puesto mucho mejor en otra compañía. Siempre he mantenido una relación cordial con su esposa, aunque debo admitir que nunca me terminó de agradar del todo. No sabría explicar exactamente por qué, pero siempre sentí que algo en ella no encajaba. A pesar de esa intuición, jamás intenté interferir en su relación ni traté de influir en mi hermano cuando decidió casarse con ella. Todo ocurrió durante el Día de Acción de Gracias. Nos reunimos en casa de nuestros padres para celebrarlo en familia. Como vivimos en ciudades distintas, esas fechas eran de las pocas oportunidades que teníamos para vernos después de mucho tiempo. Yo llegué primero porque pedí 2 días adicionales en el trabajo para poder pasar más tiempo con mis padres. Mi hermano y su esposa llegaron más tarde y fueron recibidos con mucho cariño. Sin embargo, cuando abracé a mi hermano, noté que algo no estaba bien. No sonrió como siempre lo hacía. Tenía ojeras marcadas y una expresión apagada, como si no hubiera dormido en días. Se veía agotado, distante, casi ausente. Me preocupé de inmediato, pero no quise decir nada frente a todos. Me acerqué discretamente a su esposa y le pregunté si había ocurrido algo. Ella simplemente se encogió de hombros y dijo que había sido un viaje largo. Asentí, aunque la respuesta no me convenció. Luego abracé a mi sobrino, que ya tiene 11 años y está creciendo demasiado rápido. Durante la cena de Acción de Gracias, mi hermano apenas participó en las conversaciones. Ni siquiera reaccionó cuando mi madre sacó su postre favorito de calabaza. En ese momento mis padres también comenzaron a notar que algo no estaba bien. Después de cenar, mientras lavaba los platos, mi sobrino se acercó emocionado para contarme que había descubierto un nuevo videojuego que le encantaba. Siempre hemos compartido ese gusto por los juegos, así que le pregunté de qué trataba. Le dije que cuando terminara de ayudar en la cocina me los mostrara en su tablet. Me sorprendió saber que tenía una tablet propia y le pregunté cómo la había conseguido. Me explicó que su madre le había dado la antigua cuando recibió una nueva en el trabajo. Me habló con entusiasmo de todos los juegos que podía descargar y lo feliz que estaba con el regalo. Su emoción era contagiosa. Cuando terminé de lavar los últimos platos, me sequé las manos y lo acompañé a su habitación. Me enseñó el juego y trató de convencerme de que lo descargara en mi dispositivo para que pudiéramos jugar juntos. Por un momento su alegría logró distraerme de la inquietud que me provocaba el comportamiento extraño de mi hermano. Jugamos un rato hasta que su madre subió a decirle que era hora de dormir. A pesar de sus protestas, ella le quitó la tablet y le dijo que podría usarla al día siguiente. En ese momento no sabía que ese simple dispositivo sería el inicio de un problema mucho más grande. Mi sobrino se fue a dormir y ambas salimos de su habitación. Antes de que ella bajara las escaleras le pregunté si podía quedarme un rato más con la tablet para seguir practicando el juego, ya que la mía funcionaba algo lenta. Dudó por unos segundos y luego, con una sonrisa ligera que no supe interpretar, me la entregó recordándome que debía devolverla por la mañana. Con el dispositivo en mis manos regresé a mi cuarto decidida a aprender bien la dinámica del juego para sorprender a mi sobrino al día siguiente. Estaba concentrada avanzando niveles cuando, de repente, apareció una notificación en la parte superior de la pantalla. Instintivamente miré el mensaje. Decía "Ya te extraño" y estaba enviado por alguien llamado Daniel. Me quedé completamente inmóvil. Sentí un vacío en el estómago. No tenía sentido que un niño de 11 años recibiera algo así a esa hora de la noche. Sin pensarlo demasiado abrí la aplicación de mensajes y en ese momento entendí lo que ocurría. La tablet no era realmente independiente, estaba sincronizada con la cuenta en la nube de su madre. Evidentemente ella había vinculado su teléfono al dispositivo y olvidó cerrar sesión antes de dárselo a mi sobrino, por lo que todos los mensajes que llegaban a su celular también aparecían allí. Con el corazón latiendo con fuerza abrí la conversación. Lo que vi me dejó helada. No era un mensaje aislado, era una cadena extensa de conversaciones íntimas entre ella y ese hombre. Había insinuaciones, detalles explícitos y planes para encontrarse cuando mi hermano no estuviera en casa. Decidí revisar la foto del contacto y cuando la imagen cargó sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Era el vecino de mi hermano. Lo había visto en varias ocasiones cuando visitaba su casa.
Siempre pensé que su trato era meramente cordial, pero los mensajes dejaban claro que su relación había cruzado límites peligrosos. Leí confesiones donde ella decía que ya no sentía lo mismo por su esposo, pero que no quería ser quien terminara el matrimonio para no cargar con la culpa. Se quejaba de que él estaba demasiado enfocado en el trabajo y afirmaba que encontraba en el vecino la atención que sentía que le faltaba. El hombre respondía diciendo lo conveniente que era vivir tan cerca y lo fácil que resultaba escaparse para verla. Los mensajes eran tan explícitos que sentí náuseas. No era solo una infidelidad, era una traición constante y calculada. Mi mente comenzó a correr a toda velocidad. ¿Mi hermano lo sabía? ¿Era esa la razón de su aspecto agotado y su actitud distante? Sin detenerme a pensar demasiado, empecé a tomar fotografías con mi celular de cada conversación y de cada prueba. Mis manos temblaban mientras lo hacía y temía que en cualquier momento tocaran la puerta para pedirme la tablet. También me preocupaba que mi sobrino pudiera encontrarse con esos mensajes. Aunque era un niño, no era ingenuo, y no quería que descubriera algo tan doloroso a su edad. Después de guardar toda la evidencia, desvinculé la cuenta de la tablet y eliminé cualquier rastro que indicara que alguien había revisado los mensajes. Sabía que el teléfono de ella aún conservaría todo, pero al menos el dispositivo de mi sobrino quedaría limpio. Esa noche me fue imposible dormir. Daba vueltas en la cama recordando cada palabra que había leído. Cerca de las 3 de la madrugada bajé a la cocina en busca de agua y vi a mi hermano sentado solo en la sala, con la televisión encendida iluminando tenuemente el espacio. Saqué una botella del refrigerador y le pregunté si quería un vaso. Asintió en silencio. Me senté a su lado y le entregué el vaso mientras la luz parpadeante de la pantalla llenaba la habitación y un silencio incómodo flotaba entre nosotros. Le dije que siempre estaría para él y que podía hablar conmigo de cualquier cosa. Después de unos segundos comenzó a hablar sobre el estrés del trabajo, pero había algo más detrás de sus palabras, algo que no terminaba de decir. Dudé unos instantes, pero decidí enfrentar lo que estaba pensando y le pregunté directamente si todo estaba bien entre él y su esposa. Sus ojos parpadearon con una mezcla de sorpresa y vulnerabilidad. Tras unos segundos de silencio, suspiró y confesó que últimamente se sentía distante de su esposa. Permanecí callada mientras me explicaba que casi no tenía tiempo para la familia, porque estaba trabajando demasiado. Fue entonces cuando reveló algo que me dejó helada. Había tomado un segundo empleo para poder mantener su estilo de vida y pagar la hipoteca de la casa puntualmente cada mes. Escucharlo hablar de los sacrificios que estaba haciendo por su matrimonio me partía el alma. Dijo que probablemente solo estaban atravesando una mala etapa y que esperaba que todo mejorara pronto. En ese momento sentí unas ganas desesperadas de contarle lo que había descubierto, pero me contuve. No quería destruir su matrimonio sin antes enfrentarla a ella. Además, él me llevaba varios años y temía que, incluso con pruebas, pudiera no creerme o que ella lograra manipular la situación y hacerme quedar como la equivocada. Necesitaba estar completamente segura antes de dar ese paso. A la mañana siguiente le propuse a ella pasar un día relajante en un spa. Aceptó de inmediato. Pasamos varias horas entre tratamientos y conversaciones superficiales, fingiendo normalidad. Después la invité a almorzar. Mientras comíamos decidí abordar el tema con cautela y mencioné el nombre del vecino. En cuanto lo escuchó se quedó rígida, con el tenedor suspendido en el aire, y me miró fijamente. No tenía sentido seguir fingiendo, así que fui directa. Le dije que había visto los mensajes y que no tenía caso negarlo porque tenía pruebas, solo quería escuchar su confirmación. Para mi sorpresa, reaccionó gritando que su vida era privada y que yo no tenía derecho a revisar sus conversaciones. Me mantuve firme y le aclaré que no había invadido nada, que el mensaje apareció mientras jugaba en la tablet que ella misma había entregado sin cerrar su cuenta. Le dije que lo verdaderamente inapropiado eran los mensajes y que nunca debió darle ese dispositivo a un niño sin revisarlo antes. Sus ojos se abrieron de golpe y me preguntó si había limpiado la tablet. Asentí. Se notó aliviada por un instante, probablemente creyendo que ya no existían pruebas, y comenzó a decirme que debía meterme en mis propios asuntos. Luego pasó a las amenazas. Me advirtió que si le decía algo a su esposo arruinaría mi vida. La miré con frialdad, nada de lo que dijera podía intimidarme. Al verse descubierta, intentó justificarse diciendo que merecía divertirse de vez en cuando y que el vecino la hacía sentir mejor consigo misma. Escuchar la ausencia total de arrepentimiento en su voz me confirmó todo. Le respondí con firmeza que debía ser honesta con mi hermano porque aquello no estaba bien. Volvió a alzar la voz de manera agresiva, pero la interrumpí, me levanté de la mesa y le dije que regresara sola a casa. No quería permanecer ni un minuto más cerca de ella después de ver su verdadera cara.
Mientras me alejaba todavía me gritaba cosas. Cuando llegué a casa, mi madre estaba en la sala y me preguntó si había pasado un buen día. Le sonreí apenas y asentí para no levantar sospechas antes de subir a mi habitación. Necesitaba pensar. La forma en que ella había reaccionado era inquietante. Quizás siempre había sido así y simplemente había sabido ocultarlo. Repasé cada palabra de nuestra conversación. Sus amenazas no me afectaban. Lo único que tenía claro era que mi hermano y mi sobrino merecían saber la verdad y estar protegidos. Decidí que le daría una última oportunidad antes de actuar. Decidí darle unos días para que hiciera lo correcto. Pensé que con el cumpleaños de mi hermano acercándose en 4 días, tal vez reuniría el valor suficiente para confesar por su cuenta. Quise creer que aún quedaba algo de honestidad en ella. Me prometí que si no decía nada antes de esa fecha, sería yo quien hablara. Durante esos días observé con atención cada interacción entre ellos. Cada vez que mi hermano intentaba tener un momento a solas conmigo, ella aparecía de repente con cualquier excusa absurda, interrumpiendo la conversación. Era evidente que tenía miedo de que él descubriera algo. También noté que revisaba su teléfono constantemente y sonreía al leer mensajes. No necesitaba preguntar para saber de quién eran. A pesar de que la había confrontado y le pedí que terminara esa relación y confesara la verdad, siguió en contacto con el vecino como si nada. Verla continuar con la traición mientras mi hermano trabajaba sin descanso por su familia se sentía como una puñalada directa al corazón. Cuando llegó el día del cumpleaños, su actitud era exageradamente alegre. Parecía demasiado feliz, casi como si celebrara algo más que la fecha. Tal vez creía que me había intimidado con sus amenazas. No tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. Mi madre preparó con cariño una comida especial e invitó a algunos familiares y amigos cercanos. Ella, fiel a su personalidad, disfrutaba ser el centro de atención. Reía, posaba para fotos y absorbía cada mirada como si estuviera en un escenario. Cuando llegó el momento de abrir los regalos, se sentó expectante frente a todos. Yo observaba en silencio, esperando el momento adecuado. Finalmente tomó mi obsequio. Era un paquete grande y cuidadosamente envuelto. Lo abrió con entusiasmo y encontró un álbum de fotos. La primera imagen era suya, de sus años universitarios. Sonrió pensando que se trataba de un recuerdo nostálgico recopilado con cariño. Comentó algo sobre lo dulce que era reunir memorias antiguas. Sus ojos brillaban anticipando una colección sentimental. Yo le devolví la sonrisa, sabiendo que esa expresión no duraría mucho. Cuando pasó la siguiente página, su rostro cambió por completo. Allí estaba una fotografía impresa de ella junto al vecino. Continuó hojeando y aparecieron capturas de pantalla de sus conversaciones, una tras otra. El silencio se apoderó de la habitación. Mi madre y mi hermano, sentados a cada lado, comenzaron a leer el contenido. Mi madre soltó un jadeo ahogado al comprender lo que veía. Mi hermano, en cambio, parecía confundido, como si su mente se negara a procesarlo. Ella intentó cerrar el álbum con desesperación, pero él fue más rápido y se lo quitó de las manos. Se puso de pie y empezó a revisar cada página con detenimiento. Las miradas incómodas se cruzaban en la sala. Mi padre preguntó en voz alta si ocurría algo. El color abandonó el rostro de ella, ya no había escapatoria. Sus ojos se clavaron en los míos con furia, pero yo sostuve la mirada. Había pensado mucho en esa decisión. Podría parecer extrema, pero fue ella quien eligió traicionar. Ahora debía enfrentar las consecuencias. Después de revisar varias páginas, mi hermano levantó la vista y me preguntó directamente si todo era real. Asentí sin dudar. Ella comenzó a balbucear excusas, pero ya era inútil. La verdad estaba expuesta ante todos. Mi hermano parecía golpeado por una realidad que jamás imaginó. Sin decir palabra, tomó el teléfono de ella y empezó a revisar por su cuenta. Mis padres hojeaban el álbum en silencio, visiblemente afectados. Mi madre, con la voz tensa, me preguntó cómo había descubierto todo aquello. Fue entonces cuando les expliqué que todo salió a la luz por accidente. Les conté que todo había sido un accidente mientras usaba la tablet de mi sobrino, que en realidad seguía vinculada a la cuenta de ella porque olvidó cerrar sesión, y que así fue como vi cada uno de los mensajes con el vecino y tomé capturas de pantalla. También les expliqué que la enfrenté al día siguiente y le pedí que fuera honesta con mi hermano, pero en lugar de hacerlo intentó intimidarme y amenazarme para que guardara silencio, por eso me vi obligada a exponer la verdad de esa manera. Después de revisar los chats directamente en su teléfono y escuchar mi versión completa, mi hermano salió de la sala visiblemente furioso, necesitando espacio para procesar todo.
Mi padre, que había permanecido en silencio durante el caos, finalmente habló y le pidió que se fuera de la casa. Ella, atrapada en su propia mentira, intentó inventar excusas débiles, pero nadie quiso escucharla. Mi padre fue firme al decir que lo que hizo era imperdonable y que debió haber tenido la decencia de decírselo a su esposo en lugar de obligarme a sacarlo a la luz frente a todos. Fue un colapso total, pasó de ser el centro de atención a quedarse roja de vergüenza. Terminó llorando y subió apresuradamente a recoger sus cosas. Desde ese día, mi hermano no ha vuelto a casa con ella. Mi sobrino se está quedando con nosotros y él le pidió espacio. Aunque ella ha suplicado a mis padres que intercedan para que él regrese, ellos entienden por qué actúa así. Sin embargo, cuando hablé con mi abuela, su reacción fue distinta. Ella cree que no debí involucrarme en el matrimonio de mi hermano, y que revelar el secreto no era mi lugar. Sus palabras me hicieron dudar, porque la admiro profundamente y empecé a preguntarme si había hecho lo correcto. Así que pregunto, ¿estuve mal por exponer la infidelidad cuando ella no pensaba confesar? Actualización. Gracias por todas las opiniones sinceras. Aunque algunos piensan que me equivoqué, me tranquiliza ver que muchos entienden por qué actué así. Quiero aclarar que jamás lo habría hecho de esa manera si ella hubiera decidido hablar con mi hermano por su cuenta, por eso la confronté antes de su cumpleaños y le di la oportunidad de decir la verdad. Ojalá hubiera demostrado ser mejor persona en vez de intentar amenazarme. Mi hermano y yo nos sentamos a hablar con más calma y fue devastador verlo quebrarse frente a mí. Dijo que nunca imaginó que su esposa pudiera hacer algo así, y que incluso se preguntaba si la culpa era suya por trabajar tanto y no darle suficiente atención debido a sus 2 empleos. Me partió el alma escucharlo. Le aseguré que nada de esto era responsabilidad suya, que siempre había sido un esposo y padre ejemplar y que si ella no supo valorarlo, entonces no merecía estar a su lado. A pesar de mis palabras, sigue profundamente afectado y ha revisado el álbum varias veces, como si aún intentara convencerse de que es real. No sé cuándo hablará directamente con ella sobre el futuro de su matrimonio. Yo he decidido tomar más días libres del trabajo e incluso considerar ayudar en el negocio familiar para apoyar a mi hermano y cuidar de mi sobrino durante este momento tan difícil. Actualización. En los últimos días ella ha comenzado a enviarme mensajes cada vez más agresivos. Al principio solo me culpaba por haber contado la verdad, sin asumir ninguna responsabilidad por su infidelidad, así que los ignoré entendiendo que estaba enojada. Pero con el tiempo sus mensajes se volvieron más perturbadores, llegando a insinuar amenazas físicas por lo que, según ella, le hice. Los mensajes se volvieron tan desagradables y llenos de odio que hoy me vi obligada a mostrárselos a mis padres. En cuanto leyeron las amenazas, ambos se enfurecieron. Sin dudarlo, me dijeron que debía enseñárselos también a mi hermano. Yo vacilé porque ya estaba lidiando con suficiente dolor y me sentía culpable de seguir agregando más problemas, pero al final acepté. Cuando él vio lo que ella me había estado enviando, su expresión cambió por completo. De inmediato asumió ese papel protector de hermano mayor y me aseguró que él se encargaría de la situación. Me pidió que la bloqueara en ese mismo instante y prometió que no permitiría que volviera a molestarme. Fue firme y claro, no iba a tolerar más amenazas. Desde entonces he intentado pasar el mayor tiempo posible con mi sobrino. Como mi hermano y él debían regresar a su ciudad en pocos días, quise aprovechar cada momento. Aunque el niño percibe que algo no está bien porque su madre no está presente, se distrae fácilmente con sus juegos y juguetes. Pero deseo que todo encuentre estabilidad pronto. Siguiendo el consejo de mi hermano, la bloqueé en todas partes para cortar cualquier intento de contacto. Ahora me concentro en crear un ambiente más tranquilo y seguro para mi sobrino en medio de esta incertidumbre. Actualización. Han pasado meses desde la última vez que escribí y necesitaba tiempo para procesar todo lo que ocurrió. Después de que mi hermano y mi sobrino regresaron a casa, él finalmente la enfrentó directamente. A pesar de las pruebas, ella siguió negándolo todo. Cansado de mentiras, mi hermano decidió hablar cara a cara con el vecino. En esa conversación, el hombre confesó la relación y admitió que habían estado involucrados sentimentalmente por más de un año. Incluso reconoció que ella le había dicho que lo amaba y que él correspondía a esos sentimientos. Cuando mi hermano nos contó lo sucedido, quedamos devastados. Mi padre le dijo que ahora la decisión sobre el futuro de su matrimonio dependía únicamente de él. Mi madre también le aseguró que lo apoyaríamos sin importar lo que decidiera. Yo le recordé que debía pensar en lo mejor para su hijo, porque no era sano que creciera en medio de tanta toxicidad. Tras meses de discusiones constantes y sin ningún indicio de arrepentimiento real por parte de ella, mi hermano tomó la difícil decisión de solicitar la separación. Comprendió que no podía perdonar lo ocurrido y que ya no quedaba nada que salvar. El proceso legal sigue en curso y ella tuvo que abandonar la casa.
Las consecuencias de sus actos finalmente se hicieron realidad al perder su matrimonio. A pesar de todo, nuestra familia se ha mantenido unida apoyando a mi hermano y a mi sobrino. El desgaste emocional ha sido enorme, pero él sigue demostrando fortaleza y determinación para brindarle a su hijo un entorno estable. Mirando atrás, sigo convencida de que revelar la infidelidad fue necesario para proteger a mi hermano y a mi sobrino. La verdad, aunque dolorosa, trajo claridad y permitió que él comprendiera que estaba siendo engañado. Continuaré a su lado en su proceso de sanación y en esta nueva etapa de su vida. Actualización. Han pasado casi 8 meses desde que todo salió a la luz y la situación finalmente ha empezado a estabilizarse. El proceso de separación avanzó más rápido de lo que esperábamos porque, después de la confesión del vecino y las pruebas que ya existían, ella dejó de negar lo ocurrido y aceptó firmar los acuerdos. Mi hermano obtuvo la custodia principal de mi sobrino, mientras que ella tiene un régimen de visitas limitado. Al principio intentó mostrarse como víctima ante algunos conocidos, insinuando que yo había destruido su matrimonio por resentimiento, pero cuando la verdad completa empezó a circular y se supo que incluso el otro hombre había confirmado la relación, su versión perdió fuerza. Lo más importante es que mi sobrino está recibiendo apoyo psicológico para ayudarlo a procesar la separación. Ha tenido momentos difíciles, sobre todo cuando pregunta por qué su familia ya no vive bajo el mismo techo, pero mi hermano ha sido honesto con él sin entrar en detalles dañinos. Yo también he viajado varias veces para acompañarlos y asegurarme de que no se sientan solos en este proceso. Mi hermano, aunque todavía carga tristeza, ya no tiene esa mirada apagada que vi aquella noche en la sala. Poco a poco ha recuperado energía y hasta ha reducido sus horas de trabajo para pasar más tiempo con su hijo. En cuanto a ella, dejó de enviarme mensajes desde que mi hermano dejó claro que cualquier intento de intimidación tendría consecuencias legales. No hemos vuelto a tener contacto. A veces pienso en todo lo que pasó y en lo diferente que sería si hubiera guardado silencio, pero cada vez que veo a mi hermano más tranquilo y a mi sobrino riendo sin tensión en el ambiente, recuerdo por qué tomé esa decisión. La verdad rompió muchas cosas, sí, pero también evitó que la mentira siguiera destruyéndolos lentamente. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Déjamelo en los comentarios, dale me gusta y suscríbete para más historias.